En la Sala Arteón de Rosario se presentó 25 miradas, 200 minutos, una serie de 25 cortos de 8 minutos de duración que constituyen una creación colectiva en la que se convocaron a 25 realizadores argentinos. En este evento también se proyectó Mi Historia Argentina, el corto de Gustavo Postiglione, con quien dialogamos. Mira, es una propuesta que surge de la Secretaría de Cultura de la Nación, que nos convocó a 25 directores argentinos a que cada uno hiciera un corto relacionado con los 200 años de historia, y bueno, cada uno con su mirada particular, personal, y con un solo límite que son los 8 minutos, un mismo presupuesto para todos, y bueno, y una entrega que obviamente tenía que ser para abril de este año, porque en mayo empezaban los 200 años, los festejos por lo menos. Bueno, fue eso, digamos, creo que estuvo bueno porque por un lado nos dieron a cada uno libertad total como para producir y pensar como quisiéramos, y lo que se terminó viendo, lo que se termina viendo ya después de haber conocido todos los trabajos, es como una variedad de voces y de miradas muy grande, ¿no? Es una especie de recorrido particular, digamos, yo diría por mi mente, de alguna forma, ¿no? Es como si, bueno, caminar por los recuerdos de uno a través de más de 40 años de historia personal, y cómo esa historia personal se vincula con la historia colectiva, es decir, de qué forma te marca esa historia a tu vida, y cómo de alguna manera también tu vida encaja dentro de esa historia más grande. Y dentro de eso, es decir, bueno, cómo uno nace a la política, cómo uno conoce la política, cómo uno empieza a mirar la política, la música, el rock, las historietas, una serie de cosas, bueno, que tienen que ver con la formación. Y de alguna manera eso también hace que uno empiece a pensar en el país de una manera determinada a partir de cómo uno fue mamando cada cosa que pasó, ¿no? Y bueno, hoy justo hacemos, para el primer día hacemos una especie de preselección de algunos que son justamente variedad de miradas diferentes, como para que haya una muestra de lo que es el total. Pero lo que me pareció interesante es justamente eso, que cada uno abordó esto de un lugar totalmente diferente, y creo que acá sin ningún corto se parecen entre sí. La quema de pastizales y la extensión de la frontera agrícola son algunas de las causas que impactan negativamente en el ecosistema de las islas, segunda parte del informe sobre humedales. Frente a la costa rosarina se ubican un conjunto de islas pertenecientes a la localidad de Victoria, donde históricamente vivieron pescadores y pequeños campesinos. Para aquel que lo quiera ver de cerca, y seguramente lo ve todos los días, y es rosarino, es que cuando se va hasta la costa del río Paraná, en el monumento, en la estación fluvial, en la Florida, y mira para enfrente y ve nuestra vecina provincia de Entre Ríos, lo que nosotros vulgarmente decimos las islas, eso es un humedal. Ese es el humedal más cercano y gigantesco que tenemos. Como rosarinos todavía no, la mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa el humedal que tenemos enfrente y los servicios que nos presta. El principal, el agua que tomamos, que como la tenemos desde hace muchos años y pensamos que siempre estuvo, pensamos que siempre va a estar. A mediados de 2003 quedó inaugurado el puente Rosario-Victoria. La conexión vial sirvió como paso necesario entre la región centro y el Mercosur, aunque distintos organismos ambientalistas alertaron desde un principio sobre el impacto que iba a tener esta obra sobre el humedal isleño. Uno no está en contra de que los pueblos estén unidos, y si esos pueblos están unidos, como en el caso de que se pretendía unir a una ciudad como Rosario, como Victoria, ¿cómo uno se puede oponer a eso? Lo que nosotros nos oponíamos era el tipo de construcción que iban a hacer, porque esto y esta obra, ustedes lo saben muy bien, porque más de una vez habrán cruzado, poco tiene de puente, tiene más de terraplén que de puente. Entre marzo y septiembre de 2008 se produjo en las islas entrerrianas una feroz quema de pastizales por parte de productores. En poco menos de un mes, el fuego arrasó más de 70.000 hectáreas, mientras que el humo que inundó las costas del sur provincial llegó incluso hasta la capital federal. Con la invasión ganadera vino los incendios, los tan consabidos incendios que nos trajeron tanto dolor de cabeza a los que vivimos de este lado de la costa. ¿Por qué? Porque nunca había habido incendios en los humedales, o nunca se había practicado la ganadería en los humedales. No, siempre se practicó, pero no a la escala que se empezó a practicar a partir de la llegada del puente. Las quemas del 2008 fueron prácticamente de una dimensión no vista antes, ese fue el problema, digamos. ¿Por qué se quemó?
no lo sabemos. La práctica de quema habitual que se hace es en finales del invierno, y esto fue en otoño, digamos, en una época que no se quema habitualmente. En los últimos años, la expansión de la frontera agrícola provocó que solo en la pampa húmeda se perdieran en el último decenio 13 millones de hectáreas. Antes destinadas para pastura de ganado, hoy esos terrenos son utilizados para el cultivo agropecuario, principalmente la soja. Sin duda, la expansión del cultivo de soja en tierra firme y la conexión vial, el puente, ha hecho más accesible, por un lado, la necesidad de tierra y por otro lado, tierras que antes eran más difíciles de acceder, ahora con el puente y con la ley de arrendamientos que en su momento lanzó el gobierno entrerriano, hizo como más accesible los humedales y casi se llegó a tener más de 10 veces la cantidad de ganado que había, con lo cual la presión sobre los recursos es más importante. Ha habido un desplazamiento de la actividad ganadera en diferentes puntos del país y uno de los sitios donde el desplazamiento de esta actividad ha sido importante ha sido a lo largo de todas las islas, desde Formosa, digamos, hasta donde estamos nosotros, incluso más al sur, que corresponde a la provincia de Entre Ríos. Conciliar conservación del ambiente y producción es difícil, porque la necesidad de recursos a corto plazo de la gente y el querer ganar mucha cantidad de dinero en el corto plazo es casi inherente al ser humano. En el próximo bloque continuamos con más Agenda Pública. Postítulo de Formación Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, con articulación a Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR. Radio Universidad 103.3, la radio de la Universidad Pública. Posgrado, especialización en Comunicación Digital Interactiva, construyendo conocimiento colaborativo en red. Instituto de Estudios Universitarios UNR 2020, proyectando la Universidad del Futuro.